Hola, hoy vamos a ver una partida formidable jugada entre Joe Lautier y Magnus Carlsen en el año 2005 en la Copa Mundial de la FIA. Bueno, voy a hacer una breve presentación de los jugadores. Joe Lautier es un gran maestro francés, estuvo en la elite mundial a los fines de los años 90, a principios de los años 2000, y fue un jugador muy fuerte. Incluso él tiene uno de los pocos jugadores que tiene score favorable, nada más y nada menos que contra Garry Kasparov. Fue campeón mundial juvenil en el año 1988, torneo que ganó por delante de Ivanchuk y de Helfand. Imagínense el nivel de ajedrecista. Bueno, en el año 2006-2007, si no me equivoco, dejó el ajedrez, se dedicó al mundo de las finanzas y prácticamente desde esa época no ha vuelto a competir. Y bueno, respecto a Magnus Carlsen, no hay nada nuevo que decir, uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos. Tenemos la suerte de que todavía está sumamente activo, juega muchísimos torneos. Si bien ha renunciado al título mundial, tenemos la suerte de verlo jugar prácticamente constantemente. En esta partida Magnus Carlsen tenía apenas 15 años y ya estaba en la elite mundial. Bueno, en la partida Joe Lautier juega con las piezas blancas. La partida comenzó con D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3 y alfil B4. Bueno, con alfil B4 se plantea una defensa nimzo-india y Joe Lautier juega E3. E3 se conoce como variante Rubinstein. Hay varias opciones en esta posición. Se puede jugar la Samish, que es la jugada 3, atacando directamente al alfil. La variante se conoce como variante Kasparov también. La popularizó mucho Kasparov en su match contra Karpov en el año 85, si no me equivoco. La variante Dama C2, que era la variante preferida de capa blanca. La idea es, contra cualquier alfil por caballo, tomar de dama e impedir que los peones blancos queden doblados. Alfil de 2 es otra variante, bueno, que es secundaria, pero también hay varias partidas. F3, que es prácticamente casi siempre se transpone a una Samish luego de A3. E3, la idea de jugar E4, obviamente. En fin, hay varias jugadas en esta posición. Bueno, Lautier juega la variante Rubinstein con E3, lo que sigue en Roque, alfil de 3, D5, atacando el centro blanco, caballo F3, C5, en Roque, y ahora sigue peón por peón, alfil por. Bueno, en esta posición Carlsen juega caballo BD7. Fíjense que existe también la posibilidad de jugar caballo C6. Caballo C6 es la jugada la variante más antigua, y en esta posición lo normal es jugar A3, alfil por, peón por y dama C7. Dama C7 tiene como idea jugar E5, liberar la posición con E5. Esta posición se conoce ya de la década del 40 o incluso antes. Es una posición muy estudiada. Hoy en día ya no se juega tanto, pero creo que es simplemente una cuestión de modas, no creo que se haya refutado ni nada por el estilo. Bueno, en la partida Carlsen juega caballo BD7. Caballo BD7 tenía otras ideas. La idea es jugar B6 y desarrollar su alfil por B7 y luego pasar la torre a C8 o la dama C7. Y bueno, y entonces el caballo si ese es el plan, el caballo va a estar mejor en D7, ya que si el plan nuestro es jugar el alfil a B7, en C6 estaría molestando la diagonal del alfil, estaría interponiéndose en esta diagonal del alfil. Así que el caballo estaría molestando en C6. Entonces es mucho más lógico, si ese es nuestro plan, desarrollar el caballo por D7. Siguió dama E2. Dama E2 tiene una jugada muy natural. La idea es jugar torre D1 en la próxima. A lo que siguió B6. Como dije antes, Carlsen continúa con su plan de desarrollo. Torre D1. Y ahora inmediatamente Carlsen cambia los peones. Peón por peón, peón por peón. Bueno, en este momento se podrán preguntar por qué simplemente no se juega alfil B7, que era el plan original. Y el tema es que si se juega alfil B7, hay una jugada muy interesante de las blancas que es D5. Y fíjense que ahora se simplifica todo. Vamos a suponer que se cambiara todo acá en el centro, peón por peón, caballo por caballo, alfil por, torre por. Fíjense que el alfil de B4 queda en una posición muy mala, queda totalmente fuera de la partida en B4,
y luego de A3 no le quedaría otra que irse a A5, donde va a estar una posición bastante extraña. Así que en esta posición contra D5 tampoco podemos jugar alfil por, porque seguiría simplemente peón por peón. Fíjense que ahora el caballo está amenazado, y si moviéramos el alfil para salvar el alfil seguiría peón por y las blancas están muy bien. Las blancas están muy bien. No se puede capturar caballo por porque sigue caballo E5. Así que esta posición es claramente favorable a las blancas. Así que contra torre de 1, Carlsen inmediatamente cambia. Peón por peón, peón por peón, y ahora sigue alfil por caballo. Bueno, alfil por caballo puede ser una jugada, puede ser que a muchos les sorprenda esta jugada, porque las negras están voluntariamente deshaciendo de su pareja de alfiles, y todo tiene que ver con el plan. Y acá es el plan de las negras en esta posición, luego alfil por, peón por, es tratar de aprovechar la debilidad de estos peones. O sea, estos peones son peones colgantes, son peones que están uno al lado del otro, pero están aislados de los otros peones. O sea, estos peones se pueden convertir en una debilidad. Siguió dama C7. Este tipo de estructura Karpov en los años 70, a principios de los 80, ganó muchas partidas con este tipo de posiciones. Se llegaba a estas posiciones también a través de una Nimzo India, pero por otro orden de jugadas. Y hay muchísimas partidas de Karpov con esta estructura, y casi todas con buenos resultados para las negras. Bueno, contra dama C7 siguió alfil B2. Fíjense que el alfil se está desarrollando a una diagonal que está absolutamente bloqueada. Pero bueno, la idea de Lautier es jugar, sacar el alfil, y luego de sacar el alfil avanzar el peón, con lo cual estaría dando vida al alfil de B2. Siguió alfil B7, alfil D3, como dije antes, la idea es avanzar el peón. Caballo D5. Caballo D5 es una jugada muy buena. ¿Por qué? Porque pretende jugar caballo F4 y cambiar el alfil de D3. Y fíjense una cosa, suponiendo que se pudiera cambiar el alfil de D3, eso sería muy fuerte, muy bueno para las negras. ¿Por qué? Porque al estar los peones en casillas negras, los peones centrales de las blancas en casillas negras, todas las casillas blancas en el centro quedarían muy débiles para las blancas, y podrían ser utilizadas estas casillas por las piezas negras. Por eso es muy importante para las blancas conservar este alfil, que es el alfil que está controlando estas casillas. Así que bajo ningún punto de vista las blancas pueden permitir el caballo F4. Siguió dama E4, amenazando mate en una, caballo 7 F6, dama E5. Fíjense que si en este momento se jugara, por ejemplo, dama H4, seguiría, como dije antes, caballo F4. Caballo F4 es muy fuerte, porque plantea la amenaza posicional, que es caballo por alfil, eliminando el alfil bueno de las blancas, y por otro lado amenaza destruir la estructura de peones en el enroque de las blancas con alfil por F3. O sea, esto es muy fuerte. Así que contra caballo F6, Lautier juega dama E5, proponiendo el cambio de damas, a lo que Carlsen simplemente defiende su dama. Y la torre aquí está muy bien, ¿por qué? Porque, como dije antes, la idea es presionar sobre estos peones débiles. La torre de C8 va a presionar sobre el peón de C3 y sobre la casilla C4. Siguió C4, atacando el caballo, y ahora viene caballo F4. Fíjense, caballo F4 plantea como antes la amenaza caballo por, la amenaza posicional, y la amenaza alfil por F3, destruyendo los peones del enroque de las blancas. Bueno, Lautier no quiere entregar su alfil, evidentemente jugó alfil F1 para no impedir el cambio caballo por D3. Así que siguió alfil por F3, peón por. Y fíjense ahora cómo quedaron los peones de las blancas, son muy débiles en la columna F. Siguió torre a D8, las dos torres en las columnas centrales, presionando sobre los peones de C4 y D4. Muy bien jugado. Siguió dama por dama, torre por. Y en esta posición las blancas tienen la pareja de alfiles, pero tienen su estructura de peones deteriorada,
Pero bueno, para tratar de dar un poco de actividad a sus piezas, van a buscar abrir la columna A con la jugada A4 y A5. Así que inmediatamente jugaron A4. Y ahora viene una jugada muy muy buena. Yo creo que para mí es la jugada más notable de la partida. Que es, fíjense, estamos bien, las negras están bien, o sea, tienen un caballo muy fuerte en F4. Estos peones de D4 y C4 son débiles, pero bueno, ¿cómo se puede hacer para incrementar la ventaja? Hacer jugar más a sus piezas. Fíjense, las torres están en la posición perfecta, las dos torres en las columnas que presionan sobre las debilidades de las blancas, los peones débiles, C4 y D4. El caballo en F4 está perfecto. La única pieza que se podría mejorar sería el caballo de F6. Entonces, ¿qué se juega para eso? Una jugada fantástica, H6. Fíjense que H6 es magnífica porque la idea es esta: jugar el caballo H7 y luego el caballo a G5. Y con el caballo en G5 vamos a presionar sobre el peón de G3, va a haber amenazas de caballo H3, va a ser muy fuerte. Otra idea podría ser que el caballo vaya a H7, luego H7 podría pasar a F8 y luego a G6. Y de G6 podría saltar a H4, donde va a seguir atacando las debilidades de las blancas. O sea, H6 es una jugada muy muy buena. Siguió A5, las blancas continúan con su plan de activar sus piezas. Caballo H7, como dije antes, peón por peón. Y ahora torre A3. Torre A3, con esta jugada torre A3, Lautier ya se prepara para caballo G5. O sea, cuando las negras jueguen caballo G5 no van a amenazar nada porque el peón de F3 ya va a estar defendido. Entonces Carlsen ya no juega caballo G5 porque caballo G5 ya no va a atacar absolutamente nada. Entonces el caballo se va por otro camino, se va a F8 para pasar luego a G6. Sigo caballo F8, torre A1, doblando las torres en la columna abierta, muy lógico, y a la vez buscando la simplificación. Quizás si se simplificaran mucho las piezas, Lautier tendría más posibilidades de salvar la partida. Entonces Carlsen, que juega torre C, C8 para impedir el torre A8, la simplificación con torre A8. Muy bien jugado. Torre B3 intenta presionar sobre la debilidad la única debilidad que tiene la posición de las negras. Carlsen, ¿qué hace? Simplemente ignora la amenaza. Caballo G6, torre por peón, y ahora viene una jugada muy buena que es caballo H4. Y fíjense, ahora las blancas tienen un peón de ventaja, que por el momento no se nota en absoluto, pero las negras amenazan las debilidades, amenazan caballo por F3 en una, jaque. El caballo a su vez también puede ir a F5, desde donde va a presionar al peón de D4. O sea, la posición de las negras es muy muy activa. Sigo torre A3 para defender, impedir caballo por F3, a lo que Carlsen juega caballo F5. Con caballo F5 se presiona sobre el peón de D4. Siguió C5. Las blancas buscan contrajuego con su peón pasado. Fíjense que no hay forma de defender este peón. Bueno, la torre, lo más lógico sería defenderlo con la torre, pero no se puede porque el caballo está amenazando la casilla de 3, así que no hay forma de defender el peón de D4. Así que Lautier busca contrajuego con C5, aprovechando su peón pasado. Y en este momento quizás lo que esperaba Lautier era que Carlsen simplemente tomara aquí, caballo por D4, a lo que seguiría torre D6. Fíjense que si se cambia, esto es favorable para el peón pasado. Ahora puede ser peligroso, motivo de distracción para las piezas negras, y se abren las diagonales para el alfil, los alfiles se ponen un poco más activos. Así que probablemente era esto lo que esperaba Lautier. Caballo por D4, torre D6. Y bueno, como dije, torre por D6 quizás no es lo mejor, entonces podría seguir caballo F5, pero luego torre por torre, alfil E5. Y bueno, y aquí ya las blancas tienen un cierto alivio. O sea, su peón pasado ahora es un poco peligroso, lograron activar un poco su alfil de casillas negras. Así que esta era la posición que probablemente esperaba Lautier, pero lo que ocurre es que contra caballo F5, C5,
Carlsen no toma el peón de D4, hace una jugada aún más fuerte que es E5. E5 es una jugada magnífica. Fíjense que ahora no se puede tomar, o sea, si se tomara peón por peón, sigue torre por, y fíjense lo que es el dominio de las negras, es absoluto. Las negras dominan las dos columnas abiertas, la columna D y la columna C. Se amenaza torre de 1, se puede entrar por C2 también. Los caballos están en una posición fuertísima, el caballo de F4 impide las escapadas del rey por G2, o sea, hay posiciones de mate. El caballo de F5 puede fácilmente pasar a H4, de donde atacaría el peón de F3. En fin, existe un gran dominio de las negras en esta posición. Así que contra E5 no se puede tomar el peón, y a lo que entonces Lautier juega alfil A6. Alfil A6 ataca la torre de C8. Bueno, se ataca la torre de C8. ¿Qué juega Carlsen en esta posición? Ahora en este momento me parece que sería interesante, podrían parar el video y tratar de encontrar la mejor jugada en esta posición. Una jugada muy buena, muy fuerte que hace Carlsen. Bueno, si los que pararon el video descubrieron la jugada, los felicito, porque realmente es una jugada bastante buena. La jugada es caballo por D4. Caballo por D4 es excelente. Fíjense que no se puede tomar la torre. Si alfil por torre, sigue jaque, el rey tiene que mover y torre 8 mate. Fantástico. Muy bueno. Y la otra opción sería, en lugar de alfil por C8, que bueno, conduce al mate, como ya vimos, jugar en esta posición, jugar alfil por D4, pero bueno, luego torre por D4, fíjense que tampoco se puede tomar la torre, alfil porque sigue torre 8 mate. Así que alfil por A6, caballo por D4 es una jugada muy fuerte. Hay que hacer algo ahora contra las amenazas de mate. Lautier jugó torre D6, a lo que siguió torre por torre, peón por torre D8. Y con torre D8 las negras aseguran la captura del peón de D6, que no tiene defensa. Siguió rey F1, tratando de sacar al rey de su posición de ahogo en G1. Rey F1, torre por D6, se ataca el alfil de A6, siguió alfil de 3, G5, con esto se asegura el caballo de F4, alfil E4, rey G7, torre A1. Torre A1 es importante para impedir las ideas de mate en D1. Torre A1, torre B6, alfil A3. Entonces siempre que se cambia alfil por, peón por, esto es sumamente favorable para las negras. Fíjense que tienen un peón pasado, un caballo en F4 que no lo puede expulsar absolutamente nadie, y la diferencia entre los reyes es notable, porque el rey negro tiene la libertad de irse al centro inmediatamente, mientras el rey blanco está absolutamente paralizado en F1. O sea, esto es totalmente favorable para las negras. Así que contra torre B6 sigo alfil A3, F5 tocando el alfil, y bueno, lo que sigue simplemente es la ejecución técnica de parte de Carlsen, de su peón de ventaja. F5, alfil A8, rey F6, perfecto, el rey al centro en los finales, alfil C5, torre B5 tocando el alfil D6, rey E6 tocando el alfil. Fíjense la posición anterior, discúlpenme en este momento, alfil B5. Si se quisiera jugar, por ejemplo, de alfil A6, sigue simplemente caballo E6 y se amenaza mate y se amenaza el alfil al mismo tiempo. O sea, prácticamente la torre nunca puede salir de la primera línea por las entradas de la torre negra en A1 con mate. Así que siguió alfil D6, rey E6 tocando la torre, alfil F8, torre B8 se ataca el alfil de F8 y siguió alfil C5. Bueno, acá se podrán preguntar por qué no tomar alfil por H6, y lo que ocurre es que contra alfil por H6 sigue caballo C2. Y fíjense que hay dos amenazas. Si la torre se mueve, para defender el alfil, sigue torre B1 y jaque mate,
Por ejemplo, defiendo el alfil, sigue torre B1 y jaque mate. Y si se defiende el jaque mate, bueno, cae el alfil. O sea, no hay nada. Por ejemplo, caballo C2, la única sería quizás torre C1, pero ni siquiera eso sirve porque torre por, y ni siquiera podrían tomar el caballo porque es igual hay entradas con mate. Así que la posición está muy perdida para las blancas. Torre B8 siguió alfil C5, a lo que siguió torre B2. Fíjense, con torre B2 se plantean amenazas de entrar con caballo D3, torre 1, rey F6, con torre 1 se amenazaba alfil por, y no se puede tomar por la clavada, pero obviamente se saca el rey y ya está solucionado el problema. Torre D1, H5. Fíjense que tampoco, en esta posición tampoco se puede ganar un peón, alfil por, peón por, torre por D4, por torre B1. O sea, no sirve de nada alfil por D4. Así que Lautier juega rey E1, torre 2 jaque. Acá es una jugada, se repite un poco la posición para ganar tiempo. Torre B2, rey E1, torre 2, rey F1, torre C2 tocando el alfil B6, rey G6, alfil B7 y torre B2. Y en este momento se obliga, las blancas están obligadas a cambiar, ya no hay opción porque los dos alfiles están amenazados. Así que hay que jugar alfil por, peón por. El alfil de B7 está tocado, alfil A6, rey F6, el rey se va a defender su peón de D4, alfil C4, como siempre no se puede tomar, torre por torre B1 mate, alfil C4, rey E5, y nuevamente fíjense la diferencia entre un rey y otro. El rey negro fuerte, una pieza muy activa en E5, mientras el rey blanco es una pieza absolutamente pasiva en F1. Torre 1 jaque, rey D6, torre D1, rey C5. Ahora las negras van a ganar con su peón pasado de D4. Alfil A6, rey D5, rey E1, torre A2, alfil B5, rey C5 tocando el alfil D7. Se amenaza el peón de F5, pero eso es irrelevante porque el peón pasado gana la partida. D3, alfil por, rey D4. Torre B1, torre 2 jaque, rey F1, no se puede jugar el rey a D1 porque caería el peón de F2, rey F1, D2, el peón ya está a punto de coronar. Alfil C2, controlando la casilla de coronación, torre E5, torre D1, rey C3, tocando el alfil E4. Y ahora viene una jugada muy buena que es torre por E4, peón por y rey C2. Con rey C2 ataca la torre, se ataca la torre se mueve, sigue peón 8 dama y se gana con una pieza de ventaja. O sea, la torre mueve, si la torre moviera seguiría simplemente peón 8 dama, torre por, rey por. Bueno, esto es una cuestión de técnica ganar esta partida. Así que luego de torre C2 tampoco existe la posibilidad, ni siquiera existe la posibilidad de jugar rey E2 para defender a la torre porque el caballo controla la casilla 2. Así que en esta posición Lautier abandonó la partida y bueno, la verdad que fue una magnífica demostración técnica de parte de Carlsen. Una fantástica victoria, muy técnica la partida, y realmente considerando que tenía apenas 15 años cuando jugó esta partida, esto muestra el talento y la comprensión de las posiciones. Y bueno, para mí lo que más me gustó de la partida es lo más notable, me parece la maniobra para activar déjenme llegar a la posición, en esta posición, la maniobra para activar el caballo F6. Eso nos pasa muchas veces, que tenemos una posición superior y pensamos que simplemente vamos a ganar la partida porque estamos superior, y no es así. O sea, si estamos mejor hay que buscar la forma de mejorar la posición de las piezas, buscar cuál es la pieza que menos juega para que sea un poco más activa. En fin, la partida no se ganan solas, hay que buscar la forma de aumentar la ventaja. Y bueno, en este caso la jugada H6 es la jugada que logra ese objetivo. El caballo de F6 está mucho más activo después luego de la maniobra, caballo G7, F8, G6, H5, H4,
y F5, el caballo está muchísimo más activo en esta casilla que en F6. Y bueno, una muy buena partida. Bueno, espero que les haya gustado y por favor, si les gustó, no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias por el apoyo y hasta la próxima.